Hola grupo, ¿cómo están? Vamos a revisar un tema importante en espacios con producto interno, que es el de ortogonalidad. Entonces, la sesión anterior habíamos visto que el coseno del ángulo entre vectores es el producto interno de un vector u con un vector v entre el producto de las normas. ¿Qué sucede cuando el producto interno, solo el producto interno, porque recuerden que las normas no pueden ser nulas, pero este sí puede ser igual a cero? Bueno, pues esto resulta en que el coseno del ángulo es igual a cero y resulta que el ángulo puede ser 90 o 270 grados, que en este caso solamente lo voy a poner como 90 grados, que a final de cuentas nos designa un ángulo perpendicular, un ángulo recto. Entonces, este tipo de vectores son importantes debido a que nos van a ayudar a simplificar los cálculos que hacíamos con las bases. Recordarán que en espacios vectoriales habíamos hecho combinaciones lineales para encontrar el vector de coordenadas. Bueno, aquí la combinación lineal podemos omitirla cuando tenemos ortogonalidad en una base. Bien, para empezar, eh, la condición de ortogonalidad la acabamos de comentar y es en un espacio con producto interno dado, si el producto interno entre sus dos vectores, entre dos de sus vectores, es igual a cero, eso quiere decir que u es perpendicular a v y decimos que son vectores ortogonales. Bien, este tipo de vectores nos van a ayudar a definir algunas cuestiones importantes como lo son el complemento ortogonal y lo que es la proyección. Bien, entonces hay que saber cómo obtener los vectores ortogonales entre sí. Voy a empezar con un ejemplo en el espacio R2 para encontrar un conjunto ortogonal y vamos a ver hasta cuántos vectores podemos encontrar que sean ortogonales entre sí. Y una cosa importante, como les hablé de bases, donde existe ortogonalidad, entonces automáticamente debemos descartar la dependencia lineal. Eso incluye al vector nulo. Entonces, si yo tengo un vector E1, es un vector cualquiera. Incluso podemos decir que es del espacio vectorial V. ¿Qué pasaría si yo aplico el producto interno con un vector E2 y resulta que me devuelve 0? Bueno, resulta que estos son ortogonales, pero que a su vez encuentro que E1 es ortogonal con un vector E3 y además E2 también es ortogonal con E3. Bueno, aquí lo que tenemos es, vamos a decir que tenemos un conjunto B en el cual E1, E2 y E3 son ortogonales. A este conjunto le vamos a llamar conjunto ortogonal. Entonces vamos a encontrar hasta cuántos vectores ortogonales podemos tener en un espacio vectorial. Vamos a ver un ejemplo en el cual encontraremos un conjunto ortogonal a partir de un vector dado cualquiera. En este caso vamos a trabajar en el espacio vectorial R3 y vamos a utilizar el producto escalar ordinario, es decir, el producto punto. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, voy a definir un vector E1. Este vector E1 pues va a ser, en este caso se me ocurre 1, 1, 2. Ese es el vector que vamos a manejar. Ahora, yo quiero obtener un vector ortogonal a E1. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a definir un vector E2.
No conocemos sus componentes, entonces nada más las vamos a llamar x, y, z. Ahora, lo que queremos es que el producto interno entre E1 y E2 sea igual a 0. Como estamos manejando el producto punto, eso quiere decir que el producto punto entre 1, 1, 2 con x, y, z tiene que ser igual a 0. Pues apliquemos el producto punto. Entonces nos quedaría x más y más 2z es igual a 0. Entonces tenemos aquí una restricción. Esta restricción me va a devolver un conjunto de vectores que van a ser perpendiculares a E1. Si yo quiero obtener un conjunto ortogonal, entonces debo ser capaz de seleccionar alguno de esos vectores. No interesa cuál, lo único que me interesa es conservar la condición de que existe ortogonalidad, que el producto interno entre los dos vectores sea igual a 0. Entonces, esta condición lo que vamos a hacer es sustituirla en el vector E2 para tener un conjunto de vectores ortogonales a E1 y de ahí seleccionamos alguno. ¿Cuál? Eso ya depende de cada quien. Entonces, voy a despejar, por ejemplo, X y esta va a ser igual a menos Y menos 2Z. Con esta condición vamos a encontrar el conjunto de vectores E2. Entonces, teniendo al vector E1, al vector E2 y la condición que acabamos de encontrar de ortogonalidad, pues podemos aplicar la sustitución. Entonces, el vector E2 es igual a X, pero X quedamos que es menos Y menos 2Z, Y, Z. Bien, de este vector vamos a seleccionar un valor. No sé, en este momento se me ocurre que Z sea igual a 1 y y sea igual a menos 2. Con estos valores, el vector que nos va a quedar es el siguiente. Es igual a 0, menos 2, 1. Si aplican el producto interno, el producto punto entre este y este, pues efectivamente pueden observar que nos dio 0. Entonces ya tenemos dos vectores ortogonales entre sí. Vamos a por un tercero y veamos qué es lo que sucede. Entonces tengo aquí los dos vectores. Voy a definir al vector E3 y esto es igual a x, y, z porque no conocemos sus componentes. Y entonces vamos a aplicar la condición de ortogonalidad. En este caso tenemos que aplicarla tanto con E1 como con E2 para que aseguremos que este vector E3 sea ortogonal a los dos anteriores. Entonces, bajo el producto punto, que es el que estamos utilizando, nos quedaría 1, 1, 2 punto x, y, z. Esto es igual a 0. De aquí ya tenemos la ecuación que nos había quedado anteriormente como x más y más 2z es igual a 0. En el caso del segundo producto interno sería 0 menos 2, 1 punto el vector x, y, z. Y esto es igual a 0. Bien, aplicando este producto interno me quedaría como menos 2y más z, esto es igual a 0. Ahora ya tenemos lo que sería dos ecuaciones. Aquí tenemos esta primera y esta segunda. Hay que resolver ese sistema de ecuaciones para que encontremos cuáles son las restricciones que rigen al vector E3 para que sea ortogonal a E1 y a E2. Bien, ya tenemos aquí las ecuaciones, entonces de esta segunda ecuación voy a despejar z, de tal forma que z me da igual a 2y. Al sustituir en la primera ecuación, entonces tendríamos que x más y más 4y, esto es igual a 0, y entonces x es igual a menos 5y. Bien, entonces ya tengo las dos
condiciones que serían 1, 2, para sustituir en el vector E3. De esta forma, el vector E3 queda como x es igual a menos 5y, y pues es el parámetro libre y z es 2y. Ahora, vamos a darle un valor en el cual y pues es igual a 1, y esto quiere decir que el vector E3 es igual a menos 5, 1, 2. Y con esto ya tenemos un tercer vector ortogonal. Veamos si podemos obtener un cuarto vector ortogonal con estos tres que ya tenemos aquí. Entonces, si definimos ahora un vector E4 como x, y, z, entonces el producto interno entre E1 y E4 tendría que ser igual a 0. El producto interno entre E2 y E4 tendría que ser igual a 0, y el producto interno entre E3 y E4 tendría que ser igual a 0. Bien, hagan los respectivos productos internos para que a continuación resolvamos el sistema de ecuaciones. Bien, ya tengo entonces aquí las ecuaciones. Lo que voy a hacer es a la ecuación 1 le voy a restar la ecuación 3. Entonces, término a término, x menos 5x me queda 6x. Y menos y, 0. 2z menos 2z, 0. Y entonces esto es igual a 0. Esto quiere decir que x es igual a 0. Bien, voy a sustituir este resultado en la ecuación 1. 2 se va a quedar exactamente igual. Entonces nos quedaría menos 2y más z. Esto es igual a 0. Al sustituirlo en la primera ecuación, y más 2z es igual a 0. Bien, a esta le voy a nombrar 4 y a esta 5. Entonces, multiplico por 2 a 4 y le voy a sumar la ecuación 5. Entonces, 2 por y menos 2y, 0. 2 por 2z, 4z, más z, me queda 5z y esto es igual a 0. Como z es igual a 0, eso quiere decir que y es igual a 0. Bien, encontramos que el cuarto vector ortogonal, el que sería E4, no es otro más que el vector nulo. Y recuerden que habíamos dicho, solamente vamos a encontrar conjuntos ortogonales que tengan independencia lineal, que íbamos a descartar la dependencia y por lo tanto descartábamos al vector nulo. Eso quiere decir que los tres vectores que tenemos aquí ya son nuestro conjunto ortogonal. Entonces podemos decir que el conjunto B con un subíndice de ortogonalidad, así vamos a denotar al conjunto ortogonal, son los vectores 1, 1, 2, 0, menos 2, 1 y menos 5, 1, 2. Bien, pues con estos ya podemos trabajar algunas cuestiones. Tengo aquí una hoja de trabajo de GeoGebra, entonces lo que voy a hacer es dibujar estos vectores que acabamos de encontrar. Entonces el vector E1 es 1, 1, 2. Ahí tenemos el primer vector. El vector E2 se trata de 0, menos 2, 1. Y el vector E3 es menos 5, 1, 2. Bien, ya tenemos ahí los tres vectores. Moviendo aquí el escritorio de GeoGebra, pues ustedes se dan cuenta que efectivamente dos son ortogonales. Otros dos son ortogonales también.
y el último par también posee ortogonalidad. Entonces son 3 vectores ortogonales. Ahora, ¿qué podemos establecer con esto? Bueno, pueden observar que es como si tuviésemos un sistema coordenado rotado en otra posición diferente a la del sistema XYZ. Como sabemos que el sistema de vectores IJK es una base del espacio R3, pues resulta que acabamos de encontrar otra base. Esta es otra base del espacio vectorial R3. Es una base alternativa al sistema que nos denotan los vectores IJK. Bueno, entonces eso quiere decir que un conjunto ortogonal nos va a devolver una base. Vamos a ver si efectivamente sucede eso. Esta demostración solamente la voy a hacer con 2 vectores. Entonces, voy a decir que tengo un conjunto ortogonal B que contiene a los vectores E1 y E2. De tal forma que el producto interno entre E1 y E2 es igual a 0, pues son ortogonales. Bien, yo puedo tomar un vector cualquiera, un vector U, y como vimos en el primer tema, hacerlo combinación lineal de esta base. Bien, entonces voy a aplicar el producto interno a ambos lados de esta igualdad. Si aplico U producto interno E1, por ejemplo, tomando E1, entonces esto me quedaría alfa 1 E1 más alfa 2 E2, producto interno E1. Ahora, por propiedades del producto interno, pues los escalares pueden salir y puedo separar la suma, lo que vendría siendo la linealidad. Bien, aquí tengo entonces aplicada la linealidad sobre este producto interno. Ahora, aquí vamos a simplificar. Esta condición pues es la que tenemos aquí, esto vale 0, de tal manera que solamente nos va a quedar que U producto interno E1 es igual a alfa 1 E1 con E1. Bien, entonces puedo despejar alfa 1 y resulta que alfa 1 es el producto interno de U con E1 entre el producto interno de E1 consigo mismo. Pues bien, aquí podemos observar que esta combinación lineal podemos resolverla sin plantear un sistema de ecuaciones lineales. Única y exclusivamente con el producto interno podemos encontrar cuáles son los escalares necesarios para la combinación lineal. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. La base forzosamente tiene que ser ortogonal. Si la base no es ortogonal, pues tendríamos que aplicar el proceso que conocimos en el tema de espacios vectoriales. Entonces, podemos aplicar el producto interno a una base ortogonal para realizar una combinación lineal. Bien, de manera general, si yo tengo la combinación lineal que aparece aquí arriba con un conjunto ortogonal, pues eso quiere decir que los escalares alfa i, donde i se encuentra entre 1 y n, pues va a ser igual al producto interno del vector u con cada uno de los vectores de este conjunto ortogonal. Podemos evitar el resolver sistemas de ecuaciones lineales cuando hagamos combinaciones lineales. Algo importante es, ¿qué sucede si este vector u es el vector nulo? Pues tendríamos lo que es la ecuación de dependencia lineal. Como los vectores e son un conjunto ortogonal, entonces puedo calcular los escalares alfa i de la siguiente forma. Alfa i es igual al producto interno entre el vector nulo con cada uno de los vectores del conjunto ortogonal dividido
entre el producto interno del conjunto, de cada vector del conjunto consigo mismo. Bueno, como vimos en las propiedades, el producto interno de cualquier vector con el vector nulo es 0 y eso quiere decir que los escalares alfa y son ceros. Como habíamos visto, cuando en una combinación lineal para determinar la dependencia lineal de un conjunto tenemos que los escalares son ceros, eso quiere decir que es un sistema de ecuaciones compatible determinado y eso nos devuelve independencia lineal. Entonces, la ortogonalidad automáticamente nos va a devolver independencia lineal. Por lo tanto, si yo tengo un conjunto ortogonal, en realidad lo que tengo es una base ortogonal de un subespacio. Geométricamente, ¿cómo lo vemos? Bueno, habíamos visto que la independencia lineal quería decir que no había combinación lineal entre los vectores. Y aquí ustedes pueden observar que entre estos tres vectores no existe alguna suma. Si yo tomo un par de vectores, pues se encuentran en el mismo plano. Van en direcciones diferentes. Aquí, por ejemplo, E1 y E2 se encuentran sobre este mismo plano. Van en direcciones diferentes, entonces significa que son independientes. Cuando le agrego E3, pues no pertenece al mismo plano en el que se encuentran E1 y E2. Eso hace que estos tres sigan siendo linealmente independientes. Entonces, la ortogonalidad siempre me va a devolver independencia lineal. Bien, este es el conjunto que obtuvimos hace un momento. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es obtener esta combinación lineal. El vector 1, 1, 1 debe ser combinación lineal de los vectores que acabamos de obtener en el conjunto ortogonal, que ahora ya sabemos que se trata de una base ortogonal. Bien, entonces si yo quiero calcular esta combinación lineal, cuáles son los elementos escalares que satisfacen esta combinación lineal, pues recurro al producto interno. Ya sabemos que es una base ortogonal, entonces el vector alfa 1 tendría que ser el producto interno entre 1, 1, 1 y 1, 1, 2 dividido entre el producto interno de 1, 1, 2 consigo mismo. De tal forma que cuando aplico el producto punto, que es el que estamos trabajando en este momento, arriba el producto punto me quedaría 4 y abajo el producto punto me quedaría 6. Entonces el escalar alfa 1 tendría que ser 4 sextos, que reducido se convierte en 2 tercios. Bien, con base en esto, vamos a calcular los otros dos escalares. Bien, calculemos entonces alfa 2. Alfa 2 tendría que ser el producto interno entre el vector 1, 1, 1, 0, menos 2, 1, entre el producto interno de 0, menos 2, 1 consigo mismo. Esto tendría que ser, entonces el producto interno en el numerador es menos 1 y el producto interno en el denominador es 5, de tal forma que alfa 2 es menos un quinto. Y por último, el escalar alfa 3 tendría que ser el producto interno de menos 5, 1, 2 con el vector 1, 1, 1 entre el producto interno de menos 5, 1, 2 con el mismo. Entonces esto quiere decir que el producto interno en el numerador es y el producto interno en el denominador tendría que ser 25 más 1, 26.
más 4, 30. Bien, entonces el escalar alfa 3 tiene un valor de menos 1 sobre 15. Y entonces ya podemos tener la expresión de la combinación lineal completa.